Buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta oportunidad quiero explicarles un resumen y una síntesis de los orígenes de la sumisión en Latinoamérica. En ese entonces, en la América precolombina, existían ya varios imperios. En el Centroamérica contábamos con los aztecas, los mayas, los toltecas, los mexicas y en el sur con los incas. Su estructura político-social era de monarquía absoluta, donde en este caso el emperador recaía la responsabilidad político-religiosa, siendo esta segunda totalmente politeísta. La sociedad se conformaba en nobles, gente común y por supuesto los esclavizados. Cuando llega Hernán Cortés en 1519 a lo que es hoy la República Mexicana, se encuentra con esta realidad, no muy lejana de la estructura del Imperio Español, que también poseía una monarquía absoluta, donde los reyes católicos eh, eran los encargados de la parte política y religiosa de ese imperio. Igualmente Francisco Pizarro, cuando en el Suramérica consigue esta estructura muy organizada de los incas, con el Tupac como el líder o el emperador de ese gran imperio. Igualmente en México con Montezuma. Después de haber ese intercambio comercial, cultural, eh, acto seguido, los españoles no trajeron nada bueno, solamente sustituyeron esta cultura europea y se adaptaron fácilmente por la misma estructura de igualitaria que poseían, no trayendo consigo el capital. Y ahí es donde surge ese retraso de este continente americano. Ellos se cierran y crean el monopolio con el Consejo de la India, donde no hubo ese intercambio comercial con esos imperios de esa época, como lo eran los árabes, los alemanes y franceses. Nunca dejaron que llegaran aquí a América. Por consiguiente, se fue creando, al no haber ningún desarrollo, una población de más del 80% sin educación y sin ningún progreso. Es decir, duramos 3 siglos sin ningún progreso económico. Por consiguiente, se fue creando aquí en América Latina una división donde la raza, en este caso lo que es la piel o el apellido, era más importante. No se tomaba en cuenta o no se valoraba la parte cognitiva, la parte del conocimiento, de la mente. Entonces, por consiguiente, se fue creando una subsistencia para mantener el Estado. La sociedad subsistía para mantener el Estado. Se forma un cooperativismo. El cooperativismo nos enseñaron a agremiarnos. En este caso, si tú querías subsistir en la sociedad, tenías que pertenecer a estos grupos de gremios como los artesanos, los comerciantes, incluso los industriales, generando esta situación, un mercantilismo estatal. Es decir, el Estado era el que decidía si tú podías subsistir en la sociedad. Eh, Otra de las cosas, que si tú nacías pobre, pues morías pobre. Si nacías entre los nobles, pues eras feliz. La riqueza en este caso era transferida de los obreros a sus dueños. Por consiguiente, eh, los españoles eran los encargados de dirigir pues grandes extensiones de tierra, como el latifundio, los terratenientes, donde la mano de obrera eran las etnias. En Centroamérica el 40% de indígenas pues no tenía acceso a ese progreso, a ese emprendimiento. Entonces fue naciendo una filosofía, una base donde la riqueza se transfería, mas no se creaba. Un concepto totalmente erróneo. Por consiguiente, años atrás no se buscó que la persona, en este caso, o la sociedad, se fuera desarrollando, que se fuera empoderando de su futuro, de su propia riqueza, que se pudiera generar, pudiera soñar,
con este caso, y tener un mundo mejor. También la parte de las leyes, pues aquí influyeron mucho con los ingleses, donde ellos desarrollaron que un juez se encargaba de determinar el mal del bien, y el positivismo francés, donde también planteaban que la ley es la ley. Es decir, si un papel o un documento se hace en color azul, tiene que ser de color azul, algo totalmente absurdo. Y se forman entonces en Latinoamérica más de 70.000 leyes innecesarias. Hablamos del capitalismo. El capitalismo se podría decir que es la definición de libertad, pero realmente hay libertad aquí en Latinoamérica. Pues no puede hablarse de libertad, porque cada gobierno, después de los 200 años que tenemos en la mayoría de repúblicas, se han desarrollado muchos aranceles, muchas leyes innecesarias que no ayudan a desarrollar ese proceso de libre comercio de entre los ciudadanos. Por consiguiente, nunca ha habido un principio de progreso en Latinoamérica. Todo esto nos ha ayudado a transformar una sociedad aplastante, que nos hemos acostumbrado a tener un líder, un guía, donde esperamos que las riquezas sean transferidas. Surgen entonces estos líderes populistas que lo hemos tenido de por demás en América Latina. Por ejemplo, un caso de esta gran nación como la japonesa, donde en 50 años después de la Segunda Guerra Mundial ellos lograron ubicarse en la actualidad en la tercera economía del mundo. Y las repúblicas de 200 años o más de historia no hemos logrado ese nivel de progreso en cuanto a economía se refiere. Por consiguiente, valga la muletilla, seguimos entonces en esa espera. Y esto es parte de los males de nuestro continente o de estas repúblicas hispanoamericanas. También tenemos que tomar en cuenta de que el ser humano es egoísta y por consiguiente nadie va a buscar un beneficio colectivo. Entonces siempre va a estar impregnado en nuestros genes el egoísmo, las apetencias individuales. Y esto no va a buscar ayudar un líder que busque esa unidad o ese bien colectivo. Entonces existen dos formas, el egoísta inteligente y el egoísta falto de inteligencia. El egoísta inteligente respeta la propiedad privada de millones de personas, mientras que el egoísta falto de inteligencia, él sus propiedades están por encima de millones de personas. Para finalizar este video tan corto, hay dos cosas muy importantes para poder subyugar este proceso de sumisión donde tenemos en la actualidad y que tanto daño ha hecho a este continente. Primero, necesitamos realmente pensar de que la riqueza nunca se transfiere. La riqueza es totalmente creada. Tenemos que enseñar a nuestras sociedades a cómo generar el dinero para poder llegar a ese éxito. Y segundo, ya pensar de que no hay un líder mesiánico, que exista también la meritocracia como parte de este desarrollo integral de estas sociedades para poder alcanzar este tan anhelado progreso que tanto necesitamos. El sistema educativo también tiene que ser totalmente renovado, pero ya eso sería un tema para el próximo video. Por ahora me despido de un pensamiento: si quieres tener lo que pocos tienen, debes hacer lo que pocos hacen. En otra oportunidad seguiremos entonces esbozando y desarrollando estos temas tan importantes. Entonces ese es el origen de la sumisión en Latinoamérica. Muchas gracias y denme un like para seguir contribuyendo a estos temas tan importantes para nuestra sociedad latinoamericana.